En esta mañana me toca compartir con ustedes una reseña de un largo recorrido. Y como dice el título que ustedes tienen en el programa, la educación para, con y desde las poblaciones indígenas en América Latina. Ello me obliga a presentarles primero un rapidísimo esbozo de la situación indígena en América Latina o de la situación de la diversidad indígena en América Latina y señalar que según la ultimísima publicación de la CEPAL, recientísima porque se presentó hace 2 semanas en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas en Nueva York, aparentemente habría un crecimiento significativo de la población indígena desde la última ronda de los censos del 2000 a la fecha. Comingue y un grupo de 34 colegas del continente que trabajamos el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, cuya parte colombiana estuvo a cargo de la coordinación de nuestro amigo Tulio Rojas, habíamos consignado que en la década en la ronda de los censos del 2000 teníamos entre más o menos 30 millones de indígenas en América Latina. La CEPAL en 2014 nos dice que a la luz de los nuevos censos, y eso pese a la reducción en algunos países como en Bolivia, tendríamos 45 millones de indígenas. Entonces, la nueva cifra para América Latina es de 45 millones. Ellos dicen pertenecientes a más de 840 pueblos indígenas diferentes. Y nosotros, en el Atlas, dábamos cuenta de aproximadamente 600 pueblos indígenas diferentes y cerca de 500 lenguas diferentes. La CEPAL no habla de lenguas distintas, sí habla de población y habla de número de pueblos. Entonces, ¿qué nos puede sugerir esa modificación tan sustantiva en una década? Que la población indígena se multiplique tan rápidamente en una década no es simplemente posible, ¿verdad? 15 millones en 10 años. Eso nos puede dar un indicio que están en curso procesos subjetivos de autodefinición, de autodescubrimiento, ¿no? Que algunos denominamos como procesos de etnogénesis, ¿no? Y serían estos procesos de etnogénesis, a mi juicio, los responsables de ese aumento considerable en población, pero también considerable en crecimiento de pueblos. Y por nuestro recorrido en distintos lugares de América Latina, ya son al menos 2 o 3 décadas que se escucha que apareció un pueblo más, aparecieron 2 pueblos más, o por ejemplo que los compañeros ecuatorianos de toda la sierra ecuatoriana que fue quechuizada, sobre todo durante la época de los 70 años de predominio incásico en todo ese territorio, hoy día se reconocen como quechua hablantes, pero ya no pertenecientes a una comunidad quichua, sino a una comunidad que la denomina de manera distinta. Por ejemplo, en Ecuador estuve recientemente en una comunidad autodenominada Salasaca, perteneciente a la nacionalidad quechua, ¿no es cierto? Quichua, y de habla quichua. Entonces era el pueblo Salasaca perteneciente a la nacionalidad quichua de habla quichua.
Entonces yo supongo que cuando CEPAL ha hecho este recuento, ha tomado nota también de este proceso de etnogénesis donde se van recuperando identidades anteriores a la identidad quechua en Ecuador, por ejemplo, pero Ecuador no es la única excepción, esos procesos están en curso en toda América Latina. Les pongo otro ejemplo. En el Pacífico nicaragüense se suponía que no había indígenas. Hasta hace 2 décadas, los indígenas nicaragüenses se circunscribían a la costa atlántica, ¿sí? Y entonces uno hablaba allí del pueblo Misquito, del pueblo Sumu-Mayana, del pueblo Ulua y de los criollos, obviamente. Pues resulta que de 4 hoy día se han multiplicado a casi 20, porque la población campesina de habla castellana del Pacífico nicaragüense está reivindicando también su ancestro indígena, ¿sí? O por ponerles el caso más extremo, Uruguay es un país, es un estado donde no hay población indígena prácticamente desde la Guerra del Desierto. Estoy hablando de finales del XIX, comienzos del siglo XX. Pero hoy día los censos de población dan cuenta de un porcentaje importante de gente que dice soy de origen indígena, ¿cierto? Supongo que este fenómeno, este proceso de etnogénesis, este fenómeno de autodescubrimiento es responsable para que en América Latina hablemos hoy de 45 millones de indígenas, de más de 800 pueblos indígenas y de cerca de 500 lenguas diferentes, ¿cierto? Lo cierto es que esta situación es disímil, es variada, ustedes lo saben mejor que nadie, pues aquí hay más población afro que población indígena. En rigor, a nivel nacional la población indígena es minoritaria, no lo es a nivel regional o local, como lo hemos visto esta mañana, donde hay territorios donde el 96.4%, decían esta mañana, es indígena, ¿cierto? Pero a nivel nacional estas cifras se desconfiguran, ¿cierto? Entonces, Guatemala y Bolivia siguen siendo los 2 países con mayor cantidad de presencia indígena en términos relativos, y en términos absolutos van a ser México, Perú, Bolivia y Guatemala en ese orden, ¿sí? Entonces, estamos ante ese proceso que configura el tema sobre el cual quiero conversar. Y el segundo proceso que configura este tema es pues aquel del avance político indígena considerable, característico de las 3 últimas décadas también, ¿no es cierto? Los indígenas hoy son parte de la comunidad política y parece que han llegado a la comunidad política para quedarse. Y me refiero a la comunidad política en el más amplio sentido del término. No me refiero solo a la comunidad política regional, local o nacional, sino también a la comunidad política internacional. Mirando retrospectivamente, uno puede ver que los líderes indígenas de América Latina, los líderes indígenas de América Latina, cuando no pudieron hacer avanzar sus demandas y sus reivindicaciones en el estrecho espacio que le dejaban los estados nacionales, decidieron agruparse y aprovechar del espacio que les daba Naciones Unidas para exigir sus demandas y lograr el avance en los derechos, ¿cierto? Por eso no es raro que también esta mañana se haya hablado del convenio 169 de la OIT de 1989, que generó harta discusión para su aprobación, y añado a ello la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre del 2007, que fue aprobada
casi por unanimidad, con la única excepción de 4 países anglófonos: Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, pero que desde 2007 hasta aquí esos países han ido también adscribiendo o refrendando la declaración. Estados Unidos, al subir Obama al poder, y luego que Obama lo hiciera, Australia lo siguió con el cambio de los liberales a los demócratas y así sucesivamente. Hoy día es una declaración aprobada por unanimidad en Naciones Unidas, y la declaración de 2007 es una gran conquista hoy día, así como lo fue el convenio 169 en su día, en 1989, porque ustedes verán también que la ratificación del convenio por sus países, en más de un caso, precede a las reformas constitucionales que tuvieron lugar. Entonces, lo que los indígenas lograron a nivel internacional, luego tuvo su efecto colateral a nivel nacional, pues habiendo refrendado el 169, al momento de la reforma constitucional no podían ignorar lo que habían hecho antes, ¿no es cierto? Entonces, con esto quiero simplemente ejemplificar que los indígenas son parte de la comunidad política a nivel global, y existe una suerte también de globalización indígena, globalización de las relaciones indígenas. El Internet hoy día es usado fuertemente por los indígenas en distintas partes del mundo, y hay viajes, idas y venidas de indígenas desde Sudáfrica hasta Nueva York, pasando por La Paz, yendo a Lima, en Guatemala, etc. Antes de comenzar venían 2 compañeras a darme el saludo de un líder indígena guatemalteco que está aquí, haciendo que apoyando la negociación de la paz, un líder indígena maya, apoyando la negociación de la paz sobre la base de las experiencias que tuvieron los mayas en Guatemala con la suscripción de la paz en 1996, luego de más de 30 años de guerra interna. Entonces, como que esos dos, podría referirme a un sinnúmero de elementos más, pero no tengo el tiempo para ello. Quiero situar el contexto actual, ¿no es cierto?, marcado por un crecimiento de la autoidentificación indígena, por procesos fuertes, individuales y colectivos de etnogénesis, y por la participación de los indígenas en la comunidad política, que los ha llevado tanto a la esfera internacional para la aprobación y el reconocimiento de sus derechos, y el rebote que este trabajo internacional ha tenido en la esfera local y nacional. Un tercer elemento que cuando me puede escapar, lamentablemente, es el tema de la modificación, y digo lamentablemente en aras del tiempo, pero de la modificación del escenario del hábitat indígena. Los últimos 40 años, pero con más fuerza las últimas 2 décadas, han visto un desplazamiento significativo de los indígenas de lo que Rubio llamó las zonas de refugio, es decir, las altas montañas y las selvas, hacia los centros poblados y ciudades. Según la misma CEPAL, el 50% de la población indígena latinoamericana viviría hoy en zonas urbanas. Si yo cruzo esa información global con información nacional que conozco, como la boliviana y la peruana y la ecuatoriana, pues le doy la razón a la CEPAL, ¿no es cierto? Ya en el mismo Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas registrábamos que para el caso peruano, ¿no?, 52% de la población quechua hablante vivía en la ciudad, y también registrábamos ese dato clásico de la población mapuche, que en Chile y Argentina el 75% es urbana, ¿no es cierto? Entonces, ese dato nos modifica el escenario de todo lo que podemos hablar como etnoeducación
como educación intercultural bilingüe o como educación a secas. Ya no estamos en contextos donde la educación rural es sinónimo de indígena, o el área rural es el hábitat preferido por los indígenas, sino también estamos con indígenas en ciudades, lo que tiene un efecto fuerte para las lenguas, para la cultura, para la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Aun cuando reconozcamos que hay fuertes movimientos de ida y vuelta y de contacto campo-ciudad, sobre todo para las épocas de las fiestas patronales y de las fechas importantes comunitarias. Entonces, los dejo con esa imagen, un mundo indígena en movimiento, ¿no? Y un dinamismo tremendo del sector indígena. Tal es el dinamismo que este año en Guatemala, en el mes de noviembre, se celebra la primera conferencia mundial de empresarios indígenas. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente para los que creemos en un mundo un poquito distinto, también van indígenas de Canadá que son dueños de hidroeléctricas y dueños de minas también explotadas en Sudamérica. Entonces, como dicen, en todas partes se cuecen habas, también en el contexto. Entonces comienzo con ese largo recorrido sobre el cual conversábamos con Marta, que lograse relacionar lo que ella nos contó esta mañana sobre la etnoeducación con el avance de la educación en el resto del continente, ¿verdad? En contextos indígenas. Entonces, esta historia a nivel oficial, a nivel de estados, comienza en 1940 en Pátzcuaro, es decir, hace 74 años, hace ya 74 años, que lo que hoy conocemos como EIB o etnoeducación tiene sus antecedentes más remotos a nivel de Estado, a nivel de la sociedad civil, comienza mucho antes, con pioneros profesores, por ejemplo, en Puno, en el Perú y en Ecuador, profesoras, debo decir, y en Bolivia, profesores, que comienzan a buscar alternativas a la educación solo en castellano y inician en rigor lo que hoy se llama educación bilingüe. Pero a nivel oficial es en Pátzcuaro en 1940, hace 74 años, cuando todos nuestros estados son congregados, fíjense, mucho antes de que existiera la OEA, antes de que incluso existiera la OEA, son congregados e invitados por esta OEA en gestación en Washington, bajo el liderazgo de México, y se comienza a discutir el problema del indio y cómo buscarle solución en la creación o el fortalecimiento de las nacientes repúblicas latinoamericanas, es decir, cómo abordar el problema del indio, entre comillas, así se denominaba entonces, en la consolidación de los estados-nación. En ese contexto, entonces, cuando se discute el tema educativo, porque se discute el tema laboral y la gran preocupación era cómo incorporar esta mano de obra al mercado, preocupación que sigue vigente, ¿cierto? Se crean las fórmulas de las brigadas de culturización indígena y las campañas de castellanización. Y quiero llamar su atención a los sustantivos, brigadas y campañas, es decir, sustantivos tomados del régimen militar, ¿verdad? Entonces se crean las brigadas de culturización indígena y las campañas de castellanización, y en mayor o menor grado casi todos nuestros estados sin excepción asumen esta fórmula y comienzan acciones masivas, compulsivas de alfabetización, entendidas como castellanización o de castellanización, que pasan por la vía de la letra, de la palabra escrita. En ese entonces,
a mi juicio, se construye una educación para indígenas, es decir, es el Estado el que decide cómo va a ser la educación de los indígenas y se le encomienda. Interesante también, en el caso de mi país, el Perú, no se le encomienda la acción al Ministerio de Educación, sino se le encomienda al Ministerio de Trabajo. Es el Ministerio de Trabajo el que comienza con la educación para los indígenas y luego este tipo de educación va a pasar al Ministerio de Educación. Más temprano en México, pero casi en el resto de América Latina, alrededor de los 50, aparecen los salvadores de la acción del Estado, los aliados del Estado, que son los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano. Se suscriben contratos entre los estados y el Instituto Lingüístico de Verano. No tengo claridad cuándo llegaría el Instituto Lingüístico de Verano a Colombia, pero en el caso peruano llegó, ¿perdón? En el 63. 63. Entonces, más tardíamente que en mi país, por ejemplo. A mi país ingresan a suscribir contratos a fines de los 40 y comienzan a trabajar en los 50. Y en Bolivia, por ejemplo, comienzan a trabajar en el año 55 y suscriben contrato con el gobierno de la Revolución Nacional. Es la Revolución Nacional la que suscribe contrato con el ILB para extender la escuela en todos aquellos pueblos que no tenían escuela. En el Perú, como en Bolivia, el ILB comienza primero en zona andina, luego se da cuenta de la complejidad y se va más bien a zona amazónica o de tierras bajas, ¿no es cierto? Y entonces allí con ellos llega la escuela a los pueblos minorizados de las tierras bajas, las tierras amazónicas. Antes de ellos la escuela había sido excepción en manos de algunas misiones católicas, pero es allí donde llega la escuela, y la escuela toma una forma distinta a la que había imaginado el Estado latinoamericano. Los estados latinoamericanos habían imaginado la forma de la campaña de castellanización y de la brigada de culturización. Con el ILB comienza la educación bilingüe a nivel del Estado, pero una educación bilingüe enmarcada dentro de un contexto que ellos deliberadamente llamaron de cambio cultural. Entonces el ILB tenía claro que tenía que usar la lengua para educar a la población indígena, para enseñarle a leer y escribir, pero que tenía que despojar la lengua de su referente cultural porque, entre otras cosas, pues esa lengua era expresión del demonio, ¿cierto? Entonces, se despoja la lengua de la cultura y se introduce más bien nuevas formas de vida a través de la educación bilingüe. Les doy dos ejemplos nada más en aras del tiempo. Uno, sociedades que eran tradicionalmente nómades son obligadas a sedentarizarse y se toma como base la escuela bilingüe para construir allí una plaza, poner la iglesia, poner la municipalidad, poner las oficinas del Estado, el ejército, y luego obligar a los indígenas a vivir civilizadamente, es decir, a vivir según patrones de contexto urbano, sedentario y no de contexto nómada. Y cuando se escapaban de los reductos poblados, se los cazaba, se iba a buscarlos y a devolverlos al lugar que había sido construido por el ILB. Así comienza la educación bilingüe a nivel del Estado, y el modelo por el cual se opta es el modelo de transición. Muchas de las historias que aquí hemos escuchado en estos días nos hacen acordar de estrategias del ILB también. Por ejemplo, el que maestro con tercer grado de primaria asuma la conducción del primer grado de primaria, o de maestros con primaria completa asuman la conducción del tercero o cuarto grado, etc.
Esa fue la estrategia del ILB para llevar la escuela y la civilización a las comunidades indígenas. Esos eran tiempos entonces en los que la estrategia del Estado y de los funcionarios misioneros del ILB buscaban la asimilación de la población indígena en el mainstream, al cauce dominante, ¿no es cierto?, que habla en castellano y que mama de esa cultura occidental y cristiana. Entonces, educación y evangelización fueron parte de un mismo proyecto. Educación, evangelización y civilización fueron parte de un mismo proyecto. Salto rápidamente esa etapa que va a caracterizar más o menos las décadas de los 50 a los 90, a los 70 en América Latina, para referirme a otro hito histórico: las reuniones de Barbados. Las primeras ocasiones en que las primeras reuniones en que antropólogos y lingüistas críticos se reúnen con algunos líderes indígenas en Barbados, ¿no? Va a haber 3 reuniones de Barbados, no siempre en Barbados. La primera es en Barbados, la última en Brasil, por ejemplo, pero se llaman reuniones de Barbados porque fue este espíritu de Barbados, ¿no es cierto?, donde a propósito se reconoce por primera vez, y estoy hablando de los 70s, lo que hoy día esbozamos como un nuevo concepto: la descolonización. Ya desde los 70s, antropólogos, lingüistas y líderes indígenas hablaban de descolonizar América Latina. Y no fue impulso indígena tampoco, sino fue impulso afroamericano, ¿verdad? Entonces, allí se critica fuertemente el indigenismo de Estado, es decir, el modelo mexicano que se exportó a toda América Latina con la creación de los institutos indigenistas interamericanos. Todos nuestros países tuvieron institutos indigenistas interamericanos. En el caso peruano y en el caso boliviano, el Instituto Indigenista Interamericano tomó la forma del Instituto Indigenista Peruano o Instituto Indigenista Boliviano y dependían del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Cultura, no del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Trabajo. Porque otra vez el proyecto era incorporar mano de obra indígena para la modernización de los estados. Pero entonces, en Barbados hay una crítica al indigenismo de Estado y surge lo que Marsal define como el indigenismo crítico. Ese indigenismo crítico va a ser el generador de propuestas que van a tener una impronta importante en América Latina, entre ellos en Colombia. Allí Bonfil Batalla fue uno de los indigenistas, de los antropólogos indigenistas que crea el indigenismo crítico, y Bonfil Batalla va a ser el responsable del acuñamiento de la noción de etnodesarrollo, que va a ser tomado por los antropólogos colombianos y que va a tener como producto la creación de la etnoeducación, ¿no es cierto? En Colombia ustedes no hablarían de etnoeducación de no haber sido por la creación de la noción de etnodesarrollo creada por Bonfil. Entonces, es a raíz de esta reunión prolífica, intensa, etcétera, que comienza a surgir lo que a mi juicio es una educación con indígenas. Ya no educación para indígenas, sino una educación con indígenas. Y entonces, así como la educación para indígenas respondía a un proyecto asimilacionista, la educación con indígenas busca responder a un proyecto más de pluralismo cultural, ¿no es cierto? Ya se rompe con la idea de homogeneizar América Latina, con la cruz, el castellano y la espada, ¿no es cierto?
y se busca más bien reconocer la pluralidad existente en el país. Y si ustedes piensan en las organizaciones indígenas de sus países, van a ver que las fechas coinciden con la creación de las más importantes organizaciones indígenas en América Latina. Para el caso boliviano, SIDO, SESUD-CB se crean en esas épocas. Para el caso peruano, AIDESEP se crean en esas épocas. Para el caso colombiano, el CRIC se crea también en esas épocas, ¿no es cierto? Entonces, comienzan a surgir las organizaciones indígenas y desde la academia también cambia la perspectiva y se comienza a construir una educación con indígenas que tiene su efecto sobre la educación bilingüe también. Entonces ya no se habla de la educación bilingüe de transición, sino se comienza a hablar de la educación bilingüe de mantenimiento. Y también comienza a gestarse la noción de interculturalidad. Todavía no toma fuerza, pero comienza a gestarse la noción de interculturalidad. Allí tengo mis serios debates con colegas hoy latinoamericanos, pero que vinieron de Europa, que piensan a menudo que la noción de interculturalidad la trajimos los latinoamericanos de Europa, porque los únicos dos lados del mundo donde se ha hablado de interculturalidad en América Latina desde 1972 en un congreso de americanistas, y en Europa, según mi indagación, desde el 78 en una reunión de ministros de la entonces Comisión Europea, son Europa y América Latina. Estados Unidos nunca habló de interculturalidad. Estados Unidos habló más bien de multiculturalidad o multiculturalismo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Les cuesta hablar de interculturalidad, y por ejemplo, como en los últimos años estoy escribiendo en inglés para que me lean, porque si escribo en castellano solo me leen algunos, sino a quienes quisiera llegar. Los editores me tratan de corregir cuando pongo interculturalidad, me devuelven las pruebas impresas diciendo multiculturalidad o multiculturalismo. Entonces yo devuelvo y digo, no es lo mismo. Ya, como soy terco también, como se dijo el otro día, y ahora me aceptan y me dejan que este loco siga hablando de interculturalism o interculturality en inglés, ¿cierto? Pero están embarbados en germen de la interculturalidad también, que se va a desarrollar más tarde en los 90. En esta época también, entre los 70 y los 90 de indigenismo crítico, antes de la caída del indigenismo en México, porque ya cayó, ¿no es cierto?, con Fox desapareció el indigenismo, se acomete también la formación de recursos humanos, y eso es relevante para el tema de la formación en etnoeducación. Entonces, Bonfil Batalla nuevamente va a crear un programa de formación de etnolingüistas. Lamentablemente no pasa de 2 promociones, pero en ese programa de Bonfil nos inspiramos todos. John Landaburu para crear la maestría aquí en etnolingüística en la Universidad de los Andes, yo también para crear la maestría en lingüística andina y educación en 1984 en la Universidad de Puno, que continúa hasta el día de hoy en manos de mis exalumnos. Y pasamos a una nueva etapa en los 90s, que yo la caracterizaría como de protagonismo indígena. Ya no educación para, ya no educación con, sino a mi juicio educación desde los indígenas, ¿sí? Y entonces es en esa época que comienza a proliferar la sigla EIB por toda América Latina, ¿no es cierto? EIB era una sigla utilizada solo en algunos contextos de América Latina, como en Venezuela, y allí otro participante, otro antropólogo lingüista participante en Barbados, Emilio Esteban Mosonji,
fue quien acuñó la noción de interculturalidad, ¿no es cierto? Y él va a crear los programas de educación intercultural bilingüe que luego se vuelven oficiales en Venezuela y que continúan hasta el día de hoy. Entonces, eran pocos países que usaban lo de EIB, pero a partir de los 90 todos usan la EIB. México es el último en sumarse al carro de la EIB. Ellos lo hacen recién el año 2000. Y Guatemala es el único país que se resiste hasta hoy y donde persiste la educación bilingüe intercultural. Según ellos, porque la interculturalidad mata las lenguas y entonces es mejor poner la B primero para asegurar la permanencia de la lengua. Pero eso tiene que ver con otras razones históricas en Guatemala, donde el liderazgo indígena rechaza la noción de interculturalidad porque dice que aún no estamos listos para ello y que más bien hay que reforzar la multiculturalidad, es decir, no debe haber tanto contacto entre indígenas y no indígenas, ¿no? Hasta que los indígenas estén lo suficientemente fuertes como para desafiar el poder. Entonces, el año 90, la década de los 90 es una década de protagonismo indígena y los indígenas también cuestionan la educación bilingüe y comienzan a decir lo que nos decían a Inge y a mí en Bolivia ya por los años 90 también, ¿no es cierto? Cuando el Estado asume la EIB, el 93, 94, por ahí ya por el 95, 96, algunos líderes indígenas decían: si la EIB es tan buena, ¿por qué también no la aplicas a tus hijos? ¿No es cierto? ¿Por qué es solo para indígenas? ¿Por qué no es para todos? Entonces comienza este reclamo de una educación intercultural bilingüe de doble vía, ¿sí? De doble vía. Y es que también los indígenas ya estaban en las ciudades, los indígenas eran conscientes de todo lo que pasaba, ¿sí? Entonces, en los años 2000, ya desde este contexto de educación desde los pueblos indígenas, la EIB ingresa a la universidad. Va a ingresar antes. Aquí en Colombia, lo escuchamos esta mañana, en 94, con la licenciatura en etnoeducación. En mi país, ya les dije, el 84, con la creación de la maestría en educación, en lingüística y educación, lingüística andina y educación, y va a ingresar de tres maneras. Primero, creando programas de acceso, ¿sí? Programas especiales. También se nos habló esta mañana del programa especial para África. En el Perú, por ejemplo, San Marcos abrió un programa especial para ingreso de estudiantes de la Amazonía. No era necesario hacerlo para andinos, porque los andinos habían ingresado a la universidad muchísimo antes, ¿no es cierto? Prácticamente a lo largo de todo el siglo XX han ingresado andinos a las universidades peruanas, pero en el caso amazónico sí había necesidad de un programa especial y San Marcos crea un programa especial donde exonera a los indígenas amazónicos del examen de ingreso y crea condiciones para que ingresen a la universidad, pero desafortunadamente descuida el tema del acompañamiento, de la tutoría, para que se gradúen. Entonces, entran pero no saben, ¿sí? Programas de acceso ha habido por toda América Latina. La Universidad Nacional también fue una de las pioneras en crear programas de acceso a la universidad. Luego, una segunda modalidad son los programas especiales. Por ejemplo, el programa de educación cae dentro de mi categoría de programas especiales para indígenas, ¿no es cierto? Aun cuando también en Colombia recibiera a estudiantes no indígenas. El PROIBE Andes, el programa que logramos construir Inge y yo en Bolivia y que sigue funcionando hasta el día de hoy, el programa de formación en educación intercultural bilingüe para los países andinos, fue también un lunarcito dentro de la Universidad de Cochabamba, ¿no es cierto? El lugar raro donde iban indígenas de distintos países a estudiar una maestría,
pero que ha tenido su impronta en el conjunto de la universidad. Y en México el programa de Bonfil fue un programa especial para la profesionalización como etnolingüistas de profesores bilingües. Y más recientemente entonces, en la última década, un poquitín más, han surgido estas nuevas universidades no convencionales, es decir, no como la Nacional, no como la del Cauca, no como la de San Simón, sino universidades alternativas, unas desde el Estado, otras desde las organizaciones indígenas. Aquí, por ejemplo, hemos hablado ayer y hoy, y en los 2 días anteriores también, sobre la UAI, pero también Alberto Artunduaga nos ilustraba que hay una universidad MISAC, ¿no es cierto? Universidades alternativas que surgen desde las organizaciones indígenas, ¿no? Aquí en Colombia, en Ecuador, ya logró el Estado matarla, pero surgió desde la población quichua, ¿no? Y en Guatemala se está tratando de construir, de dar forma a la Universidad Maya desde la suscripción de los acuerdos de paz, pero los mayas no se ponen de acuerdo todavía. Entonces, desde el 96 aquí se viene discutiendo sobre la Universidad Maya, pese a que está en los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz son ley en Guatemala, pero no se logra hacer. Pero, digamos, el caso colombiano, el caso ecuatoriano y el caso maya ilustran este nuevo tipo de universidad de vocación indígena. Y surge también otra universidad, es singular, es la única, está en Nicaragua, que es una universidad, a mi juicio, no la llamaría universidad indígena, sino universidad comunitaria, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Sé que los compañeros de Huracán no estarían de acuerdo conmigo, pero como se lo digo a ellos en persona, me tomo la licencia de decírselo a ustedes también. ¿Por qué no es, a mi juicio, una universidad indígena? Porque la población indígena es minoritaria en la universidad, lo que no es pecado, es minoritaria en Nicaragua. ¿Por qué tendría que ser mayoritaria en la universidad? Entonces, solo el 20% de la población de Huracán es indígena, el 80% restante es mestiza, pero que habita en las regiones autónomas, ¿cierto? Y como fue una universidad que surgió para dar respuesta a las necesidades de la educación superior en las regiones autónomas, y no había universidad en ese contexto, porque era una zona olvidada de Nicaragua, pues allí surge la Huracán. Y el tercer tipo de universidad que aparece entonces son universidades interculturales, a veces tienen la denominación indígena también, como en el caso peruano, pero son de creación estatal. En el caso peruano, por demanda de organizaciones indígenas. Es una reacción del Estado a la demanda de las organizaciones indígenas. Y en México, en cambio, son creación del Estado antes que los indígenas lo pidan, ¿no es cierto? Entonces, es producto más bien de la suscripción de los acuerdos de San Andrés incumplidos por el Estado mexicano a raíz de la asonada de Chiapas, que el Estado mexicano decide abrir universidades interculturales, pero que reciben en su mayoría a población indígena. Entonces, ¿qué quiero señalar? Los indígenas ya están en la universidad, ¿sí? Y entonces, esto es en muchos casos un efecto no esperado de la educación intercultural bilingüe. Ya estoy llegando al final, no se frustre. Es un efecto no esperado de la educación intercultural bilingüe, pero solo quiero destacar algo. La educación intercultural bilingüe, aquí llamada etnoeducación, pero que se define por ser bilingüe y por ser intercultural, ¿no? Porque entre los principios de la etnoeducación en Colombia, estos dos términos también se usan, bilingüismo e interculturalidad, atraviesa hoy día en América Latina desde el nivel preescolar o inicial
pasa por la primaria, se salta a la universidad, pero deja un vacío, un hueco tremendo en la secundaria. Son pocos los casos en América Latina de secundarias bilingües interculturales o interculturales bilingües o de secundarias interculturales a secas, ¿cierto? ¿Ya? La secundaria, nos hemos olvidado de la secundaria y los líderes indígenas se han olvidado de la secundaria. Han dado el salto de la primaria a la universidad y nos hemos olvidado de ese espacio que debería ser privilegiado porque tiene que ver con la etapa de la vida donde los individuos se hacen persona y personalidad, moldean su personalidad, moldean su identidad, construyen sus afectos y desafectos y se identifican como indígenas o como no indígenas. Entonces, a mi juicio, esa es una deuda histórica de la educación intercultural bilingüe, el atender la secundaria. Y con la pérdida de lenguas acelerada que hay entre los 15 y los 24 años, o atendemos la secundaria o será demasiado tarde para revertir el proceso de desplazamiento lingüístico en el que estamos. Entonces, para cerrar, quiero por lo menos esbozar unos desafíos que tenemos por delante, que creo que los tenemos todos en América Latina, a la luz de estos cambios que mencioné al comienzo. Y a mi juicio hay 4 tipos de desafíos. Un desafío ético, o un conjunto de desafíos éticos, unos desafíos políticos, unos desafíos epistemológicos y unos desafíos pedagógicos. Y creo que deberíamos abordarlos en ese orden, ¿sí? Primero, el desafío ético de evitar la desaparición de los pueblos indígenas, de evitar la desaparición de las lenguas indígenas, de contribuir a la pervivencia, a la supervivencia de los pueblos indígenas y por ende de la diversidad étnica en América Latina. Y un segundo desafío ético tiene que ver con la deuda histórica que tenemos los latinoamericanos para con lo que los canadienses acertadamente llaman las primeras naciones de América, ¿sí? Ellos no hablan de pueblos indígenas, sino de primeras naciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos un desafío ético para con estas primeras naciones. En cuanto a los desafíos políticos, voy a señalar 2 nada más en aras de tiempo, o 3. 1, tenemos necesidad de repensar la estructura del Estado-Nación de manera que pueda ser compatible con una visión de pluralismo cultural y que pueda ser compatible con el reconocimiento de la preexistencia de naciones indígenas que anteceden la creación de los estados nacionales, ¿cierto? Entonces, son estas naciones preexistentes a la construcción de los estados nacionales que han logrado a nivel internacional un cambio histórico sin precedentes en la historia de la humanidad. Que se modifique la visión individualista de los derechos que adoptamos todos en 1948 con la Carta Universal de Derechos de los Seres Humanos, que antes se llamaba la Carta de Derechos del Hombre. Entonces, la Declaración de 2007 introduce por primera vez en la historia de la humanidad, y creo que no lo destacamos de manera suficiente, que si bien hay derechos individuales, hay derechos colectivos. Derechos que los indígenas tienen como pueblo, como nación, como grupo, ¿no es cierto? Y que el respeto a los derechos está en este juego entre lo individual y lo colectivo. Y ese es un desafío político enorme para la universidad, enorme para la escuela, enorme para el Ministerio de Educación, enorme para el Estado-Nación en su conjunto. Y de ello deviene entonces
devienen dos desafíos: construir modelos de democracia intercultural y construir modelos de ciudadanía intercultural, ¿no es cierto? La ciudadanía liberal, de la cual nos hablaban esta mañana, ni nos cobija ni nos da mayor sentido hoy día. En este nuevo milenio, más bien, deberíamos buscar cómo modificar esa noción liberal de ciudadanía para comenzar a hablar de ciudadanía intercultural. En el campo epistemológico, aun cuando lo que he dicho antes tiene que ver con lo epistemológico, tiene que ver con lo ético, porque me resulta difícil separar lo ético de lo epistemológico, de lo político y lo pedagógico, pero en aras de entendernos, tengo que valerme de esa estrategia occidental también de clasificar las cosas para poder entendernos, aun cuando estén relacionadas. Creo que el mayor desafío tiene que ver con el tratamiento de los conocimientos diferenciados, ¿no es cierto? Los indígenas han logrado poner en cuestión la ontología del conocimiento escolar y la ontología del conocimiento académico. O sea, tenemos que responder a ese desafío y no estamos sabiendo cómo ni tampoco pudiendo, ¿sí? Se están haciendo esfuerzos en algunos países, ¿sí?, con la creación de los currículos por pueblo, como se llaman en Guatemala, pero la estrategia del Estado está bien: construyan su currículo por pueblo, lo reconocemos luego con una resolución, se encarpeta y seguimos con el currículo nacional básico, ¿verdad? O en Bolivia, también los líderes indígenas han construido currículos diferenciados por pueblo, pero a mi juicio, el mayor desafío en este campo tiene que ver con el reposicionar la lengua indígena allí donde debe estar por el poder descolonizador que ésta tiene. Creo que no hemos caído en cuenta, indígenas y no indígenas, que el poder de la lengua indígena no está en su uso solo como medio de comunicación, sino como medio de cognición, como medio de sentimiento, como medio de comunicación de una forma de pensar alternativa y distinta. Si comenzamos a rescatar esto de las clases de lengua indígena, créanme que el convencimiento de los propios líderes indígenas respecto del reposicionamiento de las lenguas indígenas sería distinto. Y finalmente caigo en lo pedagógico, aunque como habrán visto me he referido también a lo pedagógico, y toco dos temitas nada más. Fernando lo ilustraba estos días a partir del quechua y yo quiero agarrarme de ello. Él decía: en mi lengua, el quechua, no hay vocablo para enseñar, sí hay vocablo para aprender. Y resulta que si ustedes indagan bien en sus lenguas, esta es una constante en muchas lenguas indígenas. Lo hemos visto con lenguas indígenas de México también, ¿verdad? Donde no hay la palabra, también en euskera, me dice Andoni, no hay palabra para enseñar, solo hay palabra para aprender. Y cuando creamos la palabra enseñar, como en castellano hay enseñar, tenemos que tener un equivalente, entonces buscamos sufijos, buscamos mecanismos inherentes a la lengua que nos ayuden a decir enseñar como diferente de aprender. Pero ahí le estamos haciendo un flaco favor tanto a la cosmovisión indígena como a la pedagogía indígena. Porque si se trata de aprender, o como dicen todavía los mayores en los Andes, que uno aprende viendo, jugando y haciendo, no aprende escuchando o no aprende hablando, ¿no es cierto? Entonces caemos en cuenta que hay otras formas de aprender distintas a la forma convencional que transmite la escuela, y que esas otras formas de aprender requieren de otras formas de enseñar, no como lo estoy haciendo yo aquí, hablando frente a un grupo de gente que solo se mira las nucas, ¿no? Pero es que con eso tenemos que romper, ¿verdad? Con eso tenemos que romper. Y tenemos, no solo es cuestión de incorporar conocimientos indígenas, no solo es cuestión de incorporar
la lengua en los procesos educativos, sino también es cuestión de reconocer que los indígenas tienen otras formas de aprender y de construir conocimiento, y que entonces la escuela tiene que aprender de esas otras formas y por lo menos crear nuevas metodologías que se inspiren en esas formas tradicionales de socialización primaria que se quiebran cuando los niños llegan a la escuela. Bueno, muchísimas gracias. Y ahí la